Buenos días para las personas que desde ya se conectan con nuestro webinar ALAS. Vamos a dar inicio a nuestro evento. Este webinar es en apoyo con nuestro socio corporativo EBS Latinoamérica. Y mi nombre es Cristel Osorio y voy a ser quien los va a estar acompañando en el evento de hoy. Hago parte del equipo de marketing y comunicaciones de ALAS Internacional y voy a moderar el espacio académico. Nuestro tema de hoy será 2G, 3G, 4G, 5G, la comunicación de datos usando la telefonía de red celular y su papel en la industria. Y será presentado por nuestro panelista Fernando Cuartas, director comercial de EBS Latinoamérica, quien nos mostrará la evolución de los servicios de datos en la telefonía móvil, cómo identificar cada una de las generaciones de la telefonía móvil y aplicaciones, el procedimiento de migración de tecnologías 2G a futuras en Latinoamérica, el estado de los servicios de datos móviles en Latinoamérica y la proyección de cambios en la industria de la seguridad basados en la conectividad en la red móvil. Nuestro panelista, Fernando Cuartas, es especialista en telecomunicaciones con 14 años de ejercicio en el área de la seguridad electrónica, 8 de ellos dedicados a los procesos de soporte técnico y ventas de sistemas de transmisión sobre redes móviles. Tiene amplia experiencia en la implementación de proyectos de seguridad electrónica, especialmente en la implementación de centros de monitoreo con aplicaciones de nueva generación, tecnologías IP, GPRS y tercera generación 3G. Desde el año 2008 trabaja conjuntamente con múltiples compañías de la región en la implementación de centros de monitoreo con un nivel avanzado integrado a tecnologías tradicionales e IP. Antes de dar paso a nuestro panelista, les voy a contar cómo funciona la dinámica de nuestro webinar para que los tengan muy presentes. Durante toda la conferencia podrán hacer sus preguntas a través del panel de preguntas que encuentran a la derecha de sus pantallas. Fernando las va a contestar al final de la intervención. Las preguntas deben estar direccionadas al tema académico. Si tienen alguna pregunta sobre productos o sobre la marca, Fernando va a compartirnos sus datos al final del webinar y él se las responderá posteriormente vía correo electrónico. Las memorias del webinar se las estaremos enviando la próxima semana, tanto la presentación en PDF como el link a nuestro canal de YouTube, donde subimos los videos de nuestros webinars completos. El próximo martes, entonces para que estén muy atentos en el correo con el que se registraron para ingresar a este evento. No le quiero quitar más tiempo a nuestro panelista. Vamos a invitar entonces a Fernando para que nos inicie con su presentación. Fernando, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Cristel por la introducción. Muchas gracias a todos los asistentes. Agradezco su presencia en este webinar y vamos a iniciar ahora mismo con el tema que nos trae para hoy. Vamos a hablar inicialmente del tema de la telefonía celular, ¿sí? ¿Por qué el tema de la telefonía celular en este webinar? La primera causa o el primer interés por el que queremos compartir información con ustedes de este tema es que cada vez la telefonía celular es más importante en el área de la seguridad electrónica. Cada vez la usamos más como un medio de comunicación, como el medio a través del cual transmitimos eventos. Sin embargo, hay cierto nivel en la industria de desconocimiento sobre cómo funciona esta red. El segundo objetivo es identificar esas diferentes generaciones de la telefonía celular, entender por qué eh, si bien la tecnología celular ahora está en una generación que conocemos como la 4G, ¿por qué en el ámbito de la seguridad electrónica el protocolo más usado es un protocolo de red 2G? Es interesante conocer por qué pasa esto. Y el tercer punto muy importante es saber qué va a pasar o cuáles son las tendencias que se muestran a través de la red de telefonía celular y que nos afecta a todos los que estamos en el gremio de la seguridad y cómo vamos a actuar ante esto o qué es lo que vamos a poder hacer. Entonces vamos a pasar por un repaso de lo que es la tecnología celular para identificarla. Luego vamos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con los procesos de migración desde lo que es la red 2G hacia las siguientes generaciones. Hay cierto nivel de confusión en algunas compañías, angustia sobre este proceso y al final veremos cuáles son las tendencias en este tema, ¿sí? Iniciemos
por una frase muy interesante que me encontré de Gartner, que es un ente investigador de las tendencias tecnológicas. Y es que en el 2018 los dispositivos de Internet de las cosas, que es lo que significa IoT, superarán los teléfonos móviles. Esto porque se los expongo porque significa que tenemos una gran oportunidad de negocio en nuestra área de seguridad, porque el área de seguridad actualmente es una de las áreas que más dispositivos conecta a través de Internet. Y por tanto, en este crecimiento del IoT, pues todos vamos a tener unas grandes oportunidades. Vamos a iniciar con unos conceptos iniciales o básicos de telefonía celular para que podamos entender todo el proceso. Lo primero es que en la red de telefonía celular debemos identificar dos tipos de usuarios. Uno es el usuario común, que es el usuario activo, el usuario de la telefonía, de las llamadas, el usuario del smartphone, de las tablets, de los dispositivos multimedia, del internet móvil. Ese es el usuario común. Es para el tipo de usuario que usualmente vemos publicidad, que vemos comerciales en la televisión o que vemos que las compañías de telefonía celular más promocionan, ¿sí? En ese punto, actualmente estamos en una generación que se denomina la 4G. Sin embargo, hay un segundo tipo de usuario que debe ser claramente diferenciado y son las aplicaciones profesionales. Es decir, la red celular no es solo usada por estos usuarios, sino que también es usada por máquinas, por dispositivos que transmiten sus datos usando esta infraestructura celular. ¿Cómo opera la red celular? Los perfiles que tiene de servicio, las capacidades de servicio para este segundo tipo o clase de usuarios es diferente o se maneja de forma diferente a la de un usuario móvil común. Es por eso que vamos a hacer énfasis en esta segunda red. ¿Por qué les reitero esta situación? Pasa mucho, es muy usual en nuestro mercado que cuando ustedes empiecen a usar temas de transmisión sobre la tecnología celular, se van a encontrar con ciertas barreras cuando, por ejemplo, les van a proveer una SIM card, porque no es muy claro qué tipo de SIM card es, qué tecnología se usa, los cobros o costos que tiene esta SIM card. Eso es lo que vamos a empezar a aclarar durante este webinar. Lo primero es definir algunos términos. Dentro de esa comunicación de las máquinas, hay un término que se denomina end-to-end o machine to machine. ¿Qué significa ese término? Ese término significa que la comunicación se da entre dos máquinas y esas dos máquinas van a intercambiar datos o información. Ese end-to-end es donde se aloja, donde nosotros podemos decir que está todo lo que hacemos en seguridad que utiliza la red celular. Es una comunicación end-to-end. Y así se refiere o así se conoce en los operadores celulares. Así que muchas veces cuando vamos a conseguir un servicio por ejemplo, una SIM card para la red celular, debemos hacer énfasis que es end-to-end. Y hay un nuevo término muy acuñado últimamente y que están escuchando mucho que se llama el Internet de las Cosas o el IoT. Básicamente es una evolución o una generalización de lo que ya conocíamos como end-to-end. Ya la comunicación máquina a máquina la venimos usando hace años, pero ahora se habla de Internet de las cosas porque dejó de ser la comunicación entre unos dispositivos de carácter industrial, luego pasó a unos dispositivos, por ejemplo, y ahora la tendencia es que sea cualquier tipo de dispositivo. Cuando hablamos de IoT y cualquier tipo de dispositivo, es cualquier tipo de dispositivo y puede llegar a ser impresionante pensar que puede ser una silla, puede ser una lámpara, puede ser un vaso. Cualquier dispositivo va a tener la capacidad de transmitir algo, una situación a Internet y desde ahí tomar ciertas decisiones. Entonces el Internet de las cosas no es más que una evolución del end-to-end donde estamos directamente involucrados todos los de este gremio, ¿sí? El siguiente es definir los aspectos en los que M2M está en la industria de la seguridad. Lo vemos claramente en todo lo que tiene que ver con medición de variables, por ejemplo, temperatura. Tenemos comunicación de eventos de alarma, es lo más común, como se usa hoy en día la tecnología celular para aspectos de seguridad. Lo usamos también para la transmisión de video en equipos móviles principalmente o en zonas que están apartadas de cualquier otra infraestructura de transmisión. Y lo usamos para la transmisión de audio y control y seguimiento, que fue una de las primeras aplicaciones y tiene que ver con todo este tema de seguimiento. Siempre que estamos usando la red celular, en especial del tema que estamos hablando, para transmisión en estos 5 rubros, estamos hablando de tecnología end-to-end o machine to machine.
Bien, ahora vamos a empezar a hacer un repaso rápido sobre lo que es el tema de las generaciones de la red móvil. Aquí hay algo bien importante y es reiterar, y lo vamos a ver a continuación, que la red o las generaciones de la red móvil están perfectamente definidas. Es decir, hay protocolos que definen qué es 1G, qué es 2G, qué es 3G. ¿Sí? El nivel de velocidad, el nivel de cobertura, el nivel de servicio que obtengan cada uno de ustedes en los diferentes países depende mucho de la calidad de la infraestructura que tenga cada operador. Pero en sí las generaciones están bien definidas. La primera generación, que a pocos nos logramos verla, apareció en los años 80 y fue un sistema totalmente analógico y por supuesto con una capacidad limitada. Básicamente, imaginen en este momento un radio. Imaginen el radio de su vehículo. Tiene unos rangos de frecuencia asignados y en cada frecuencia hay una estación de radio. Por tanto, las estaciones o el número de estaciones están limitadas a las frecuencias disponibles. Eso exactamente era lo que pasaba en la red de primera generación. Cada llamada ubicaba una frecuencia en específico entre quienes hacían esa llamada. Lógicamente, el número de personas que lograban entablar una comunicación era muy poca, lo que lo hacía muy limitada pero altamente costoso y poco funcional porque sus características, o ser la primera generación, hacía entonces que las terminales, como estas que pueden observar en pantalla en las imágenes, pues son terminales bastante grandes y eran difíciles de manejar. En esos inicios se habló de un protocolo que se llamaba AMPS o el NMT, que básicamente era un protocolo de Estados Unidos versus un protocolo asiático. En este caso, pues realmente en Latinoamérica pocos tuvimos la oportunidad de funcionar con este tema de la primera generación y fue muy básico, no tuvo mayor influencia. Luego vino la 2G. Todos aquí estamos muy familiarizados con esta red 2G, porque hay un término en la red 2G que es muy conocido para todos nosotros y que lo vimos mucho, y es este término de la red GSM. En el tema de GSM fue uno de los primeros protocolos digitales o la primera infraestructura de red digital para la telefonía móvil. Este fue un estándar principalmente de carácter europeo y eh, que fue usado directamente en Latinoamérica. Las redes en Latinoamérica principalmente iniciaron como GSM. Sin embargo, aparecieron otros protocolos como el IS-95 o que muchos de ustedes lo conocían o escucharon hablar de él como el CDMA, y que básicamente era un protocolo muy usado en los Estados Unidos y por la influencia de Estados Unidos o la cercanía con México también fue usado en México. También aparecieron otros dos. Uno era el Digital AMS, que tenía que ver con la evolución de la primera generación, pero que no, al final no funcionó muy bien y no fue muy usado. Y el IDEN, que sí fue muy usado en muchas de nuestras regiones, que determinó la aparición de un servicio que fue el Push Total. En muchos de los países de Latinoamérica incluso tomaba el nombre de algunas de las compañías que en ese momento ofrecieron este servicio. Estos fueron los servicios de cuando apareció la segunda generación. Noten que en este servicio ya tenemos una velocidad en datos, ya tenemos datos, y hablábamos de una máxima velocidad de 14.4 kbps, que es una velocidad suficiente para unos servicios muy básicos. Ahí en ese momento apareció la mensajería de texto. La mensajería de texto es un servicio que apareció con la red GSM, que usa su componente de datos y que por sus limitaciones de velocidad es que se limita a un número corto de caracteres cuando estamos escribiendo el mensaje, o si es un mensaje muy largo, se segmenta para que pueda ser recibido del otro lado y sea transmitido sobre esta red. Apareció el Push to Talk y aparecieron en esa época las primeras BlackBerry, que fueron, digamos, los dispositivos de datos más conocidos, y aparecieron algunos equipos de Nokia que tenían la transmisión. Para este punto de la red 2G se asignaron 4 frecuencias principalmente, muy conocidas por muchos de ustedes, para esa operación. De ahí viene el término de que muchos dispositivos se requería que fueran 4 bandas. Significaba que fueran capaces
de trabajar en estas bandas que están distribuidas o están asignadas en los diferentes países de Latinoamérica. ¿Cómo lucía en ese entonces los dispositivos? Permítanme, les muestro. En ese entonces, permítanme, tengo un detallito aquí con la presentación y ya les muestro las siguientes fotos. Permítanme un minuto, por favor. Ahora, este tipo de imágenes era lo que teníamos en la red 2G. ¿Sí? Este tipo de dispositivos. En el caso de los teléfonos de Nokia, fueron los más conocidos por todos, funcionaban bien, teníamos una comunicación de voz apropiada y las aplicaciones pues realmente eran muy limitadas. En ese momento lo que las terminales nos permitían hacer era muy básico, como el ejemplo de ese juego famoso que tenemos ahí en la presentación. Esto fue el comienzo de la red 2G y aquí en este punto fue donde en Latinoamérica recibimos los primeros dispositivos. Estos sí fueron usados por muchos de nosotros y fue donde se empezó la expansión de la red celular, con esta segunda generación en su nivel básico. Luego viene lo primero o los primeros intentos en seguridad de usar este medio de comunicación de la telefonía para la transmisión de alarmas y veíamos cosas como las que tienen en este momento en pantalla y era usar la infraestructura GSM sobre su protocolo básico de datos para transmitir alarmas. Esto no era tan funcional realmente, determinaba o dependía mucho de el nivel de calidad de datos que tuviéramos en la red celular, la capacidad del teléfono para conectarse, además de que era bastante costoso. Tener una transmisión de este estilo, comprar un teléfono que era costoso para conectarlo a un sistema alarma, no era fácil de masificar y fueron los primeros intentos que hicimos, pero que no tuvo o no logró una masificación y por esa razón se optó o se siguió trabajando con las redes de radio particulares en muchos de nuestros países. Ahora, apareció posteriormente algo que se conoce como la 2.5G. La 2.5G, que entra dentro del global de la segunda generación, hablamos del sistema de telefonía totalmente digital y hablamos de hacer un énfasis en el componente de datos. Ahí apareció un protocolo que resalto, por esa razón lo resaltamos en rojo, es el protocolo GPRS, que muchos de ustedes lo asocian por los transmisores, por ejemplo GPRS de transmisión de alarmas o los dispositivos GPS que transmiten posición en vehículos, actualmente los conocemos como comunicadores GPRS. Apareció el protocolo GPRS y un protocolo que se denomina Edge. El protocolo Edge básicamente es una mejora o una evolución muy rápida que se hizo en pocos años del GPRS. Y lógicamente apareció su contraparte de lo que era la red de CDMA que se denominaba CDMA 2000 y seguíamos en el mismo uso. CDMA 2000 más popularizado en Estados Unidos, en el norte, y GPRS y Edge muy populares en Latinoamérica. ¿Qué nos ofrecía esto? Velocidades mucho más altas. Para ese entonces, estamos hablando de 153 kbps. Aparecieron nuevos servicios como los servicios de mensajería multimedia. Es una evolución del mensaje de texto que tenía la capacidad de poner una imagen en los teléfonos celulares. Se popularizó en algunos de los países de Latinoamérica, en otros ni siquiera se llegó a usar. Apareció algo muy importante que usamos hasta ahora, un nuevo concepto, aparecieron las tarjetas SIM y eso fue una evolución muy interesante porque permitió separar el usuario de su terminal móvil. Eso fue un cambio bien importante. Ahora el usuario está en un chip, lo que conocemos como la SIM card. Los datos de usuario, lo que identifica el número del usuario, están en la SIM card y no en el dispositivo móvil. Y hubieron unos apariciones en el aspecto o en el ámbito de la seguridad más abiertos, más interesantes en el trabajo con GPRS. Lo empezamos a usar en los sistemas de alarma, en los sistemas GPS y en los sistemas de video. ¿Sí? En este caso, escribimos acá el tema de fotogramas, porque pues solo se lograba la transmisión de fotos, no se logra la transmisión de un video continuo. Y se empezó a acuñar, al hacerse más popular la red celular, acuñar el término de Internet de las cosas. Allí se empezó un poco a hablar un poco más de este. Seguimos trabajando en Latinoamérica sobre las mismas 4 bandas de frecuencia porque básicamente
fue una evolución rápida de 2G a 2.5G y se reemplazó totalmente la red. Fue fácil reemplazarla, reemplazar los equipos y dispositivos porque no tenía una gran expansión en la región, ¿sí? En ese momento teníamos dispositivos o terminales un poco más útiles, como lo fueron los BlackBerry en su momento. Apareció la SIM card y ya se empezaron a ver unas nuevas formas de comunicación, como fue el famoso ping de BlackBerry, que nos permitía una comunicación rápida, un chat desde los teléfonos celulares, lo que popularizó la red 2.5G y por tanto popularizó la red, la operación o el uso de las terminales móviles. Ahora, en ese punto 5G ya empezamos a hacer el uso en seguridad de este medio de transmisión. Aparecieron elementos como los comunicadores GPRS, ¿sí?, de diferentes fabricantes, pero básicamente todo sobre 2G, y los dispositivos GPS que tenían una transmisión GPRS para enviar la posición de los vehículos. También vimos o aparecieron algunos productos que buscaban hacer la transmisión de fotos o de cortos videos a través de la red celular. En ese punto era posible y se lograba enviar fotos, pero en ese momento también hubo un intento por los fabricantes de aparecer o de iniciar con lo que eran los dispositivos móviles o los deberes móviles. Ya el CCTV de alguna manera entraba en una popularización y se introdujeron estos dispositivos, pero aquí digamos que hubo un fallo en la industria porque la red de telefonía celular, los 2.5G, no eran suficientes para transmitir la información de este video móvil. Entonces, esto resultaba simplemente en recibir algunas fotos, fotos con retraso, con mucha latencia, dispositivos dispositivos de VR que se entraban en un bloqueo, que había que ir, quitarles los módems o reiniciar las tarjetas SIM. No fue posible o no fue adecuado para su momento porque la red no permitía ese uso. Sin embargo, los fabricantes y proveedores adaptaron la tecnología GPRS como el estándar para las aplicaciones M2M. Digamos que en general la industria no estaba pensando en video, la industria estaba pensando en cualquier dispositivo que quisiera enviar un evento. Y esos eventos necesitarían muy poco tamaño. Y por eso la industria optó por usar GPRS y por eso los fabricantes en general o los módulos GPRS empezaron a abundar y es el término que hasta hoy más conocemos en la industria. Ahí vamos a profundizar un poco más y es por qué GPRS, ¿sí? Y analicémoslo desde el punto de vista. Imaginemos que la autopista que tenemos en la imagen es el canal GPRS, ¿sí? Un dato GPRS, un dato de un sistema de alarma, un dato de un sistema GPRS, se representa como se representa el niño en la bicicleta. Es muy pequeño. Si revisamos cualquier sistema de alarma o cualquier sistema GPS, sistemas de temperatura, el tamaño promedio de un evento de datos es 650 bytes, es menos que un kilobyte. Y en ese momento GPRS o el canal en promedio, un canal promedio, nos podía entregar 64 kilobytes por segundo, lo que es incluso hoy en día más que suficiente, ¿sí? Entonces GPRS se hace un canal totalmente óptimo para entregar ese tipo de datos. Sin embargo, cuando hablamos de términos como video, entonces vamos a ver que el canal no es suficiente. Una fotografía de 400 por 300 píxeles que tiene un peso promedio full color, un peso promedio de 146 kilobytes, pues casi que para una fotografía en un segundo necesita el doble de lo que el canal puede dar. Por ende, no, en ese momento no fue factible o la tecnología GPS no es viable totalmente para la transmisión de datos de video. Sí es viable totalmente para la transmisión de todo lo que tiene que ver con alarmas. Y actualmente es más popular el uso de la tecnología GPS en todo lo que tiene que ver con transmisión de estos datos pequeños. Es por eso que les dejo esta proyección que tiene Cisco, que es uno de los que conoce el tema de transmisión de datos, y es que para 2020 aún el segmento del end-to-end o del machine-to-machine, las conexiones 2G cubrirán el 12%. ¿Y eso por qué pasa? Porque aún hoy toda esta tecnología
de GPRS está muy masificada. Solo piensen en la cantidad de sistemas de alarma que pueden haber instalados en Latinoamérica que usen GPRS. Súmenle la cantidad de dispositivos GPS para la transmisión de vehículos, por ejemplo, la posición de vehículos que tienen GPS, y además súmenle cualquier otra cantidad de dispositivos como datáfonos móviles, como terminales que usan para tomar pedidos en supermercados, en tiendas. Todo esto es GPS. Entonces ahí hay un reto y es respecto al tema de que GPS aún se usa mucho. Sin embargo, la tecnología ha seguido evolucionando y tiene que evolucionar. En ese orden de ideas, entonces tenemos que aparece lo que tiene que ver con la red 3G. La red 3G, que es uno de los más recientes, entonces ya está disponible bajo un protocolo que se denomina UMTS. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de 3G, ya no estamos hablando de la red GSM, estamos hablando de una evolución de esa red que se llama UMTS. Algunos operadores en la red de telefonía celular, algunos de ellos cuando publicaban comerciales, entonces la nombraban como 3GSM para mantener, digamos, los clientes en la sintonía de esos términos que traían de GSM. Y, lógicamente, la parte de CDMA también evolucionó y evolucionó a lo que se llama como EVO-DO y que es un protocolo bajo el mismo CDMA, pero que realmente fue muy desplazado por el tema de UMTS. En estos puntos ya se vieron algunas migraciones, Estados Unidos se fue o se mudó hacia UMTS y pocos sistemas quedaron sobre lo que antiguamente era CDMA 2000. Aquí hablamos de unas velocidades mucho más altas. Estamos hablando de que la velocidad ideal de 3G son 21 Mbps. ¿Por qué les menciono que es ideal? Deben tener en cuenta que esto es un sistema inalámbrico como primero y que es un sistema móvil. Y sistema móvil significa que nuestra velocidad o nuestra capacidad de servicio depende de la potencia y depende de si estamos en movimiento o no. Entonces estos términos, cuando decimos 21 Mbps, 21 megas en la red celular 3G, significa que tenemos que estar muy cerca de la antena, tenemos que estar quietos, no estar en movimiento y debe haber una baja demanda de datos. Por eso algunos de ustedes pensarán en este momento que la velocidad que realmente obtienen en sus terminales móviles es mucho más baja que esto. Ahora, en este mundo, ¿qué apareció? Aparecieron las videollamadas y apareció la oferta de apps. Esto es un tema muy interesante en este punto porque solo imaginen terminales móviles que solo me permitan hacer llamadas, de pronto enviar un email, pero con una capacidad de transmisión de 21 megas. No tiene sentido porque no hay demanda. Por esa razón, digamos, de alguna manera eso presionó al mercado a que aparecieran las apps y aparecieran las terminales móviles como las conocemos hoy en día, que tuvieran un sistema operativo donde pudiéramos instalar una app y hubiera una demanda gigantesca de apps que tuviera a su vez una demanda de datos y esa demanda de datos hiciera viable la red de telefonía 3G y los usuarios pudieran pagar por esa telefonía 3G. Ahora, desde nuestro punto de vista, desde el gremio de la seguridad, se ratificó un poco más el tema del video móvil, aparecieron terminales de DVRs móviles que soportan la tecnología 3G. Y esto es importante hacer la diferencia. Recuerden que si hablábamos de 2G no era viable, pero 3G sí lo es. Tienen una capacidad de envío de imágenes un poco más rápidas, más eficientes. El usuario tiene una mejor calidad de video, aunque no la que esperaríamos, totalmente óptima, pero sí se logra por la velocidad. Se dio el acceso a sistemas de video. Sería poco pensado, pero esta evolución de la red de telefonía celular a 3G hizo que los sistemas de CCTV, ayudó a que los sistemas de CCTV se popularizaran más, porque ahora los usuarios desde su teléfono móvil pueden conectarse a su DVR o a su NVR remotamente y pueden ver video prácticamente en tiempo real. Entonces esto ayudó a eso y hizo que hubiera una mayor oferta de este tema del acceso a sistemas de video desde las apps. Y también apareció en el mercado la integración de aplicaciones. ¿Y cómo evolucionó el mercado de la seguridad? Lo pueden ver, por ejemplo, en los centros de monitoreo. Las centrales de monitoreo empezaron a ofrecerle a sus usuarios aplicaciones móviles desde las cuales pueden al mismo tiempo, desde una sola plataforma, pueden tener acceso a sus datos
a sus históricos de señales, pueden tener acceso a sus cámaras, pueden tener acceso a la posición de su vehículo y los mapas, pueden hacer solicitudes e incluso pueden enviar señales de pánico o alertas desde los teléfonos celulares. Esto lo hizo posible la red 3G con este tema de la mayor velocidad. Hay otro término muy importante, muy clave en este tema de 3G. Aquí los operadores empezaron a tener un pequeño lío y es dónde ubicar la telefonía 3G. Tenemos una red 2G que evolucionó a 2.5, se popularizó, miles de dispositivos conectados. Ahora tenemos una evolución que es la 3G, ¿dónde la ponemos? Y por eso apareció una quinta banda. Y es que tenemos en algunos países, tenemos la banda de los 2100 MHz como adicional. ¿Qué pasó en este punto? Pasa que no hay espacio y que los operadores para crecer su oferta, para crecer y mejorar su oferta en velocidades, pues tienen o han tenido que limitar los accesos a 2G y llevar los clientes o los diferentes usuarios hacia 3G. Esto funciona bien para la parte de telefonía. Es decir, nosotros naturalmente nos gusta evolucionar en nuestro teléfono, evolucionamos el teléfono, evoluciona el servicio, casi que el promedio de las personas cambian su teléfono anualmente. Entonces al cambiarlo no hay problema, lo cambian, tiene una compatibilidad con una nueva tecnología y el operador celular lo va a poner sobre esa red. Ahora la mayoría de usuarios de telefonías móvil en toda Latinoamérica funcionan sobre la red 3G. Solo funcionan los usuarios, recuerden, la primera clase de usuarios funcionan sobre 2G, principalmente en algunas regiones muy apartadas donde la demanda de datos no es muy alta. Los usuarios de telefonía mínimo están en 3G o los usuarios, las compañías, perdón, de telefonía celular han querido explotar esa red 2G que tienen ahí aún, poniendo algunos usuarios en esos planes, principalmente los usuarios prepago son los que están en esa red 2G y muchas ofertas que tienen que ver como oferta de telefonía con WhatsApp gratis, con algunas redes sociales gratis, tiene que ver puntualmente con que esos usuarios están usando la red de telefonía 2G. Pero todos los usuarios de datos y usuarios postpago usualmente están sobre la red de telefonía 3G. Bien, entonces nos queda en este punto que hay un problema de espacio respecto a ese tema de las frecuencias. Luego apareció 3.5G. El 3.5G se notan otros protocolos nuevos como el HSPA. Muy rápidamente, en cuestiones de meses, apareció HSP+, que esos son los correspondientes a la evolución de la red GSM, UMTS, luego pasó a ser HSPA. Y sigue la evolución de CDMA con una evolución del EVO a una versión A y una versión B rápidamente. Y aparecen unos nuevos términos. Aparece el término LTE y WiMAX, aunque se denomina que son protocolos más de 3.9G o incluso son base de los protocolos de 4G. Para que ustedes lo identifiquen muy fácil en su teléfono celular, van a ver que su teléfono cambia entre diferentes letras de acuerdo a la red en la que ustedes están conectados. Entonces, cuando ustedes vean una H, están conectados a HSPA. Cuando vean un H+, están conectados a HSPA más o plus. Y si ven, por ejemplo, una G, están conectados a GPRS. Si ven una E, están conectados a EDGE. Y pueden ver un 3G, que significa que están conectados a UMTS. Significa una evolución muy rápida. Muchos protocolos, muchas redes conviviendo, ¿sí? Este tema de HSPA pues llevó la velocidad más alto, 84 Mbps. Es muy usual que los usuarios de telefonía celular noten que cuando su teléfono tiene el H+, pues pueden descargar más rápido, pueden ver videos, pueden ver las imágenes de Facebook mucho más rápido. Y esto se debe a esa mayor velocidad. Sin embargo, tengan presente que en cuanto a las aplicaciones, los usuarios seguimos en el mismo punto, los usuarios generales. Seguimos, bueno, ahora tenemos unas mejores videollamadas, tenemos la oferta de apps, pero realmente la única app que realmente demanda tanta velocidad son aplicaciones de video. En el caso de la seguridad, pues aparte de video no tenemos una demanda de mayor velocidad, entonces esto solo se ve
en temas de video o deberes móviles, y igualmente los usuarios con sus accesos a video y la integración de aplicaciones, ¿sí? En este momento, los dispositivos en la seguridad electrónica que principalmente se fabrican para soportar una red 3G son dispositivos de video. Ya empezaron a aparecer en la red 2G, pero no necesariamente porque los dispositivos lo necesiten. Recuerden que hablábamos que solo necesitamos menos de 1K. No tiene sentido usar un canal de 84 megas para transmitir 1K, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón hay ruido en el medio? ¿Por qué razón escuchamos que tiene que haber una migración a la parte de 3G desde 2G? Esa migración definitivamente sí es cierto, se va a dar. Sus dispositivos o sus elementos conectados por 2G van a tener que ser migrados a una red 3G o superior por la inminente desaparición de lo que es la red 2G. Sin embargo, no deben alertarse porque hay un proceso largo y esto tiene que ver con unos términos que seguramente algunos han empezado o van a empezar a escuchar y queremos aclarárselos. Lo primero es el sunset de la red 2G. Básicamente se refiere a hablar del ocaso o cierre de la red 2G. Es cuando la red 2G va a dejar de funcionar para abrir espacio. Hay que hacer un programa de migración, es decir, qué tenemos que hacer o qué van a hacer las compañías de seguridad que tengan dispositivos en 2G para cambiar esa tecnología a sus usuarios y llevarlos a las aplicaciones existentes. Tengan presentes que son millones de dispositivos los que están en juego o los que deben ser migrados. Y hay un concepto que se denomina refarming y es exactamente que como no tenemos espacio, como los operadores no tienen espacio donde poner la red, por ejemplo, evolucionar o aumentar la capacidad de la red 4G o las redes que vienen, como la 5G, no hay donde ponerla, entonces necesitamos destinar las frecuencias de espectro que están asignadas a 2G a esas nuevas generaciones. A pesar de que la tecnología, hablando de términos de seguridad, no necesitemos migrar esos dispositivos porque es óptimo el canal, lo que pasa es que la tecnología nos obliga a eliminar un canal poco eficiente como el 2G para darle paso a canales más eficientes. Bien, ahora, ese tema, y esto sí quiero aclararlo muy bien por el ruido que hay en el mercado y por algún temor que hay en las compañías, y es que este tema es un proceso, no es un evento. Es decir, la red celular 2G no va a desaparecer en Latinoamérica, hablamos de Latinoamérica de la noche a la mañana, sino que hay un proceso. Ese proceso es un proceso que tienen que hacer los operadores de anunciarle claramente a sus clientes que van a empezar a hacer un cierre de la red 2G y que los clientes o los usuarios de seguridad tengan tiempo para crear un proceso de migración de cómo van a cambiar esos dispositivos. Piense que si usted es una central de monitoreo que en este momento tiene 100, 2000, 8000, 20000 comunicadores GPRS de algún tipo, no significa que los vaya a tener que cambiar inmediatamente ni significa que van a dejar de funcionar mañana. Esto va a tener un largo tiempo mientras hay, ¿sí? Entonces vamos a analizar un poco ese tema. Si miran esta gráfica, es una gráfica global, es mundial, es hecha por Cisco, por toda la parte de datos, y podemos ver acá los millones de dispositivos conectados, ¿sí? Versus los años, ¿sí? Y versus la tecnología que usan, ¿sí? Si ven, hay un punto muy interesante de intercepción y justo en donde estamos. Estamos a mediados del 2016 y miren el punto de intercepción. En este punto empieza a dejar de ser más utilizado el 2G, aunque permanece, si ustedes miran la línea de tiempo, continúa, pero evoluciona el uso de 3G e incluso empieza a evolucionar el uso de algunos protocolos alternos de comunicación sobre la red celular, como el LPWA. Básicamente es un protocolo simple de transmisión de Internet de las cosas y algunos dispositivos que se conectan 4G. ¿Qué está conectado en 4G y qué está conectado en 3G? Principalmente si hablamos del rubro de la seguridad, sistemas de video. Pero también tenemos que pensar que hay otros dispositivos, aplicaciones industriales que demandan alguna transmisión de datos y están ahí. Y lo que está conectado en esta línea amarilla principalmente son sistemas como las alarmas que tienen una poca demanda de datos. Esto es un panorama global, pero miren que aún
a 2019 y como lo hablamos anteriormente, en 4 o 5 años todavía hay una comunicación 2G. Ahora, si lo hablamos en Latinoamérica, el tema es aún más conveniente para quienes tienen instalados sistemas sobre la 2G. Y es que miren el número. Este es el número de las conexiones de dispositivos en 2G. Y principalmente tiene que ver con alarmas y con sistemas de transmisión de elementos básicos. Y otra vez vemos la intercepción aquí en el 2016 justo. Empieza a haber una evolución de 3G y empieza a decaer lo que es la disponibilidad de la red 2G. Entonces, ¿cómo hay que enfrentar eso? ¿Sí? Hay que tener claro qué es lo que está pasando. Lo primero es que en América, si hablamos de toda América, solo se ha oficializado el cierre de la red 2G en Estados Unidos. AT&T va a pagar cerrar su red 2G el 1 de enero de 2017 en Estados Unidos. Ahora, como hablamos que esto es un proceso, deben tener presente que este cierre se inició o se anunció en el 2012. Significa que de 2012 a 2017 tuvieron 5 años en el que se creó todo un programa, las compañías de seguridad, grandes centrales de monitoreo, tenían todo un programa de cómo migrar ese proceso, ¿sí? De qué hacer respecto a cambiar esos millones de dispositivos, ¿sí? Y esto puede ser una voz de alerta para algunas regiones de Latinoamérica donde AT&T tiene presencia, especialmente en México, porque el programa o la idea de AT&T es seguir ese programa de cerrar las redes 2G y especializarse en dar paso a redes 4G. Es decir, AT&T ha definido de alguna manera que le va a dar más importancia al usuario 1, el usuario de smartphones, el usuario de internet móvil, que al usuario 2, es decir, el usuario de M2M. Esto es una cosa que es clara. Si ustedes desean ver más información al respecto, el mismo AT&T tiene una página que se llama AT&T Sunset, donde explica todo este proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con otros operadores en Latinoamérica? Telefónica Movistar ha anunciado su intención de una migración. No lo ha dicho oficialmente a todo el público que va a empezar un cierre, pero hay una necesidad o un plan de Telefónica Movistar a nivel Latinoamérica de que a 2019 tenga consolidado un programa o un proceso de migración de las tecnologías 2G. ¿Sí? Los otros proveedores han anunciado lo contrario. Los otros proveedores han anunciado que su red de telefonía 2G va a permanecer en el tiempo y tiene mucho sentido desde el punto de vista de los negocios. Pensemos, por ejemplo, en el panorama de Estados Unidos. Si AT&T cerró 2G para especializarse en 4G, entonces los operadores que quedaron disponibles, uno de ellos, por ejemplo, Sprint, entonces va a recibir todos esos usuarios de 2G y va a recibir todos esos usuarios de M2M. Entonces de alguna manera los operadores empiezan a mostrar a dónde se van a enfocar. Bien, los otros operadores, hay operadores muy grandes en Latinoamérica, los demás, pues estos tienen la infraestructura más robusta que tienen es en 2G y rápidamente no la van a cambiar, lo que da una luz en el camino para todos los que tienen tantos dispositivos. Entonces, ¿qué hay que hacer con este tema de migración? Aún los dispositivos GPS representan un 60% de los equipos M2M en Latinoamérica. Pero sin embargo, va a haber una migración. Entonces hay que establecer un plan. Hay algo que tenemos que afirmar aquí respecto a las compañías de seguridad y a todos los que estamos en el gremio de seguridad, y es que es una de las primeras veces donde nos vamos a ver forzados a hacer unos planes de migración y unos planes comerciales interesantes con nuestros clientes para poder aprovechar estos cambios, ¿sí? Entonces es importante hacer un cambio. Dentro de ese plan, pues tienen que contemplarse cosas como hacer cambios de operador, hacer alianzas con compañías expertas en este tema de las migraciones o del proceso que va a pasar con la telefonía celular. Parte de eso también es capacitarse, como lo estamos haciendo en este momento en este webinar, sobre lo que viene en esa telefonía celular y empezar a mirar hacia lo que son los servicios multicarrier y multiplataforma, porque ellos les van a permitir hacer esa migración de una manera suave para ustedes, para sus clientes y que no tenga muchos efectos sobre ustedes tecnológica y comercialmente. Entonces,
¿Cómo sería un plan de migración? Aquí hay algunas ideas de cómo se hacen o cómo se construye un plan de migración que principalmente se debe construir en conjunto con sus proveedores, ¿sí? Y ellos deben ayudarlos en este paso. Lo primero es que ustedes deben identificar las áreas de cobertura de los operadores móviles versus su área de operación. Si usted opera en una ciudad o opera a nivel de país, hay que empezar a investigar y a conocer las áreas de cobertura. Tradicionalmente en el tema de la seguridad lo hacemos de una manera ensayo o error. Es decir, si un operador no tiene cobertura, usamos un segundo operador, por ejemplo en la instalación de una alarma. Pero sin embargo, hay mapas de cobertura que ustedes pueden usar y pueden ver exactamente dónde hay cobertura y dónde hay no. Esto es publicado globalmente para saber dónde hay antenas, dónde no hay antenas y cuánta área cubren. Así, por ejemplo, si hay regiones muy apartadas, ustedes pueden saber que no hay cobertura de estos temas celulares. También hay que empezar a trabajar en conjunto con los operadores y es pregúntele a su operador celular, no en general preguntarle a cualquiera del operador celular. Recuerden que tenemos que enfocarnos en el tema end-to-end. Si nosotros preguntamos a un asesor de venta de teléfonos móviles, cuando se cierra la red 2G nos va a decir que ya no existe, porque él está pensándolo desde el punto de vista de los teléfonos. Y los teléfonos están en 3G y 4G. Debemos hacerlo con asesores de end-to-end, de machine to machine. ¿Cuándo planea mi operador, el que estoy usando actualmente, o mis operadores, hacer ese cierre de la red celular? Debo tener esa información de ellos, ¿sí? Identificar servicios multicarrier y multiplataforma que incluyan los operadores con mayor permanencia 2G. En el punto B obtuvimos la información de nuestros operadores, quién es el que más rápido va a cerrar, y esa información con esa información nosotros podemos elegir servicios multiplataforma y multicarrier que dentro de sus planes no tengan cerrar la tecnología 2G muy rápido. Utiliza dispositivos 2G en las áreas anexas a las ciudades y en instalaciones rurales. ¿Por qué? Porque es donde menos demanda de velocidad hay y es donde las redes de telefonía 2G van a permanecer más tiempo. Entonces, dentro de un plan de migración, esto es solo un ejemplo, dentro de un plan de migración usted puede empezar a hacer recambio de equipos llevándose sus equipos 2G hacia la parte de las áreas rurales. ¿Por qué? Porque, ese es el siguiente punto, las que más rápido migrarían a su plataforma 2G a 3G son las grandes urbes o los lugares donde no hay cobertura, ¿sí? Si no hay cobertura en este momento y el operador celular quiere expandir sus servicios y poner cobertura allí, el servicio disponible va a ser 3G, porque no van a instalar o poner una red vieja, ¿sí? Eso es casi lógico. Ahora, esto pasa principalmente en las grandes urbes, en las ciudades, donde la demanda de telefonía, de uso de datos es mayor y por ende los operadores celulares quieren cubrirla mejor y por eso quieren sacar rápidamente el 2G y poner el 3G en esas áreas. Entonces, esas son ideas de un plan de migración. Proyecte una migración completa, comunicación IP a 7 años o más. Y ya más adelante vamos a ver por qué pasar a un sistema IP. ¿Sí? Estas son ideas de un plan de migración, pero usted debe particularmente para su compañía crear ese plan de migración. Bien, ¿cómo lucen estos elementos? Por ejemplo, los mapas de cobertura lucen de esta manera. Si miran, esto es tomado de una página que pueden tomar nota de ella que está en pantalla y esa página les permite ver los mapas de los diferentes países, los mapas de cobertura. Y si ustedes miran eso que es una captura de un mapa de cobertura en México, pues es lógico que las principales vías, las principales urbes o las principales pueblos, ciudades, sea donde está concentrada la telefonía celular. Y las otras áreas, pues básicamente no lo tengan. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, para un operador en México, ¿sí? Así lucen estos mapas de cobertura y ahí está la página donde los pueden encontrar. Adicionalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de proveedores multiplataforma, significa que hay compañías en el medio que se especializan en proveer SIM cards M2M o SIM cards para el Internet de las cosas, ¿sí? Esas SIM cards lo que le proveen a ustedes conectividad a cualquier plataforma. Si ustedes miran, esto es como luce un administrador de una red multiplataforma o de un operador de redes multiplataforma. Él le va a permitir a usted que encienda o apague los diferentes servicios, si es 4G, si es 3G, si es 2G,
si son mensajes de texto, si es voz, para la SIM card que está usando. Entonces, multiplataforma significa que sus SIM card pueden operar en 2G o pueden operar en 3G para aplicaciones end-to-end. Van a usar la red disponible en ese punto. Y cuando hablamos de multicarrier, significa que mi SIM card se va a conectar por un operador en específico, el que mejor cobertura tenga o el que en ese momento tenga disponible esa red. Entonces pensemos en algo. Vamos a suponer que estamos en un país donde hay un plan de migración, debemos poner o empezamos a usar una SIM card multicarrier con nuestros equipos. Es más fácil reemplazar SIM cards que reemplazar equipos. Entonces eso debe estar dentro del plan de migración. Pongo estas nuevas SIM card y ¿qué va a pasar? Si mi equipo está conectado, vamos a suponer, a la red 2G de Movistar, y en ese punto la red 2G de Movistar deja de funcionar, pues el equipo inmediatamente se va a ir a conectar a la red 2G del otro operador disponible, ¿sí? En este caso, pues estamos solucionando el problema y le vamos a dar continuidad a nuestros usuarios. Lógicamente, este plan de migración de cambiar la SIM card debe estar presupuestado antes para que cuando hayan cambios su usuario no lo note y usted tampoco tenga problemas de conectividad o grandes hecatombes de cara a los servicios técnicos cuando un operador, por ejemplo, cierre una antena o cosas de ese estilo. Esto es una muy buena opción para esos temas. ¿Listo? Y además, estos tipos de servicios les proveen a ustedes una gran cantidad de administración y control. Es decir, que ustedes pueden tener un control de los datos que consumen, de cuánto pagan, de los datos de determinado equipo, cómo se conecta el equipo, cómo usa la red, y ustedes van a tener un mejor uso de todo este tema de lo que es la administración de sus dispositivos de machine to machine o lo que viene que son el Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, importante asesorarse para crear este plan y empezar a crear un plan ahora. No significa empezar a comprar dispositivos 3G para reemplazar 2G, no es necesario, pero sí hay que hacer un plan inteligente, ¿sí? Ahora, lo siguiente es, ¿por qué reemplazar 2G? Y futuramente, seguramente también va a haber una transición de 3G por 4G. Y esto lo vemos en la siguiente gráfica. Lo que vemos en esta gráfica es básicamente que los protocolos como el protocolo HSPA+, o los LTE, pueden llegar a utilizar más eficientemente el espectro hasta 240 veces. Entonces es una razón suficiente por la cual rápidamente los operadores quieren cerrar esa tecnología 2G y darle paso a tecnologías que les van a permitir más conexión de usuarios, muchos más usuarios y más datos al mismo tiempo, ¿sí? Eso es lo importante de estas gráficas. En todas las gráficas vemos la fuente para que ustedes cuando vean las memorias de este webinar puedan consultarlos porque son las compañías de las que dependen estas redes y los que nos pueden entregar más información. Ahora, llega la 4G, que es donde actualmente es el punto actual de la red de telefonía celular. Aquí hablamos de dos protocolos principalmente. Un protocolo base que es el LTE, que es básicamente en el que está construida toda la red de 4G en Latinoamérica. Y hay un segundo protocolo que se denomina Guaymas. Este es el nombre del protocolo. Hay algunos servicios en algunos países que se llaman Guaymas, pero no tienen relación. Hay una diferencia. LTE busca ser el protocolo de los dispositivos inalámbricos móviles. Guaymas busca reemplazar la conexión de los usuarios a los servicios que demandan actualmente a través de cable. Me explico. LTE es el que vemos en los celulares y tiene el objeto de conectar millones de dispositivos a alta velocidad. Y debe ser el protocolo LTE porque es hasta 240 veces más eficiente que los otros protocolos de 2G y 3G. Guaymas lo que busca es que el cable que le llega a su casa o incluso a su oficina, que conecta el módem, que le provee internet, que le provee televisión y que le provee otros servicios como el de telefonía fija en su casa, que ese cable desaparezca y que la conexión totalmente hasta su casa sea inalámbrica. Entonces, usted ya en su casa, en su router o en su oficina en su router va a tener una conexión sin cables. Por eso era que en el proceso de migración les mencionaba que debería tenerse presente
que la migración debe estar planteada a un largo término a IP, porque seguramente muchos de sus usuarios en un momento van a tener en su casa un dispositivo de internet que ya se conecta inalámbricamente a la red y por tanto yo me debo conectar a ese dispositivo a través de un puerto Ethernet o un puerto IP, ¿sí? Y por eso debe ser considerado. Ese es uno de los objetivos de estos protocolos. Ahora, estamos hablando de velocidades de 300 bps, megabits por segundo. Ahora, piensen en esto. La red 4G aún solo tiene en Latinoamérica un 10% de usuarios. Los otros usuarios, el otro 90%, está en 2G y están en 3G, separados entre lo que es M2M y lo que es usuarios de telefonía móvil, ¿sí? Entonces, esto ha frenado un poco la evolución de la red 4G. Otro tema que lo ha frenado es la disponibilidad de frecuencias. Otra vez, teníamos hasta 4 bandas, 5 bandas con lo de 3G, pero resulta que necesitamos poner la red 4G. No hay espacio. Entonces se crearon unas nuevas bandas, las bandas de los 700 y en algunos países la banda de los 2600 MHz. Ustedes dirán, bueno, hacia abajo no nos podemos ir en bandas porque el ancho de banda disminuye. Y hacia arriba el operador celular tampoco se puede ir en asignación de bandas porque estas bandas ya casi son bandas de microondas. Entonces no hay penetración de la señal en, por ejemplo, un edificio. Entonces hay países en Latinoamérica donde a pesar de tener un sistema 4G, tienen unos problemas de velocidad, unos reales problemas de cobertura, porque al estar en frecuencias tan altas no hay penetración de la señal, ¿sí? Por eso, volvemos al mismo tema, por eso es necesario cerrar 2G, para abrirle espacio a esta red de 4G. Bien, ahora, resulta que al inicio decíamos que para el 2018 hay un gran nivel de dispositivos conectados a M2M. Y miren la cifra, estamos hablando que prácticamente esta zona gris, que puede llegar a ser hasta el 35%, van a ser dispositivos machine to machine. Y también les mencionaba que nosotros en el gremio de la seguridad somos los más cercanos a haber hecho eso durante años, conectar dispositivos usando Internet para unas aplicaciones. Entonces esto les muestra una gigantesca oportunidad de negocio en lo que se refiere a todas estas nuevas aplicaciones, M2M y lo que llamamos Internet de las cosas. Pero lo importante, como lo mencionaba antes, es empezar a prepararnos, capacitándonos y haciendo este tipo de análisis. Ahora, ya se habla de una red 5G y en esa red 5G pues pasa que no está definida actualmente. Ahí está la idea. Sabemos para qué necesitamos una red 5G, pero no están definidos los protocolos. Para definir los protocolos hay una agremiación o asociación que se denomina 5G Américas. Si ustedes quieren aprender un poco más, el recurso es, pueden ir a la página de 5G Américas y allá van a encontrar toda la información sobre lo que se viene sobre esta quinta generación. La quinta generación se pronostica se empiece a implementar a partir del año 2020 en adelante. ¿Cuáles son sus objetivos? Aquí cambia un poco el elemento. Regresan el M2M y el Internet de las cosas. Conexión de personas y cosas. Ahora, el objetivo no es solo que la red soporte totalmente los servicios del usuario 1 de telefonía móvil, sino que sea capaz al tiempo de soportar todas las demandas del usuario 2, de las máquinas y los dispositivos. Eso le exige que tenga una alta capacidad de datos y adicionalmente una alta capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque hay otra tecnología que hoy en día es muy conocida por muchos de ustedes, que son los servicios cloud. Entonces todo se quiere alojar en la nube y por ende necesitamos más almacenamiento. Y otro reto es el tema del ahorro de energía y reducción de costos. Es decir, ¿cómo resolvemos el tema de que si cualquier cosa va a tener internet a través de un dispositivo, ¿cómo resolvemos el tema de la energía? Pues no vamos a estar cargando o recargando elementos, ¿sí? Sino que se trata de que las baterías puedan tener una capacidad, por ejemplo, de duración de hasta 10 años. Entonces, por eso
hay una construcción de todo esto en lo que tiene que ver con potencia, nivel de señal, y que los dispositivos pues básicamente de transmisión tengan el tiempo de vida útil que va a tener el dispositivo al que se lo van a poner. Entonces, esto es la visión de lo que es 5G. Y ya cerrando, 5G, ¿qué es lo que muestra? Esto ya es un tema de proyección. Lo que muestra 5G es unos servicios en la nube con miles de millones de dispositivos conectados, cualquier dispositivo, estamos pensando de cualquier cosa, conectada a Internet, y unas aplicaciones que van a aumentar la usabilidad o las posibilidades que tienen esos dispositivos de aplicación de uso a través de las aplicaciones en la nube. Así se ve la red 5G. Entonces, esto nos llama bastante la atención porque es ¿qué va a pasar? Y esta es la pregunta que les dejo en general para cerrar el webinar y es ¿qué va a pasar con los servicios de seguridad y qué va a pasar con lo que conocemos como ofertamos hoy en día el servicio de seguridad con esa nueva red? Y es la invitación a que nos empecemos a preparar para ello. Un ejemplo muy simple es, vamos a tomar los sistemas de alarma. Todos concebimos los sistemas de alarma como un panel central y unos dispositivos periféricos que se conectan a ese panel central. Y el panel central tiene una comunicación con una central de monitoreo o una aplicación. Ese es nuestro panorama actual y como en seguridad pensamos actualmente. Pero, ¿cómo lo ven los que están diseñando el Internet de las cosas? Lo ven como que cada dispositivo está independientemente. Es decir, cada sensor de movimiento, cada sensor de fuego, de humo, de temperatura, va a conectarse independientemente él directamente a un servicio cloud. Ese servicio cloud, a través de softwares, va a tomar las decisiones de qué hacer respecto a la información. Si activar una sirena, que también va a estar conectada al servicio cloud, informarle al usuario a su teléfono celular y que su usuario controle su sistema de seguridad desde su reloj, desde su smartwatch o desde su teléfono móvil. El concepto es totalmente diferente y ese concepto está empezando a invadir todos los conceptos que traemos en seguridad. Entonces, la invitación es piensen cómo se va a hacer esto y lo siguiente es empiecen, la recomendación es empezar a prepararse. Digamos que hoy hicimos un repaso rápido, una cosa simple, esto es muy profundo para este tema de lo que viene en las redes de 5G. Y por último les quiero dejar una utilidad antes de pasar a las preguntas y es esta aplicación. Ustedes pueden descargar esta aplicación a sus teléfonos móviles, la pueden buscar como Network Monitor y es una aplicación que una vez la instalen y la corran, les va a mostrar todos los protocolos que abundan en la red celular y en determinada área donde ustedes estén, a cuál de ellos están conectados y cuál es el nivel de presencia o de demanda en esa zona de esos dispositivos. Incluso les serviría a las personas que instalan dispositivos, por ejemplo, de transmisión GPRS de alarmas, porque usted puede en su teléfono celular, por ejemplo, apagar el teléfono celular, apagar los servicios de 4G o de 3G que usted tenga, decirle, forzar su celular a que solo verifique la conexión GPRS y el celular le va a mostrar si en esa área hay cobertura GPRS suficiente disponible para que usted conecte un dispositivo de alarmas. Entonces les dejamos esa aplicación para que la descarguen y puedan hacer este tipo de análisis. Bien, entonces hasta ahí lo que le queríamos contar en este webinar. Es un tema muy grande, pero esperamos tener la oportunidad de poderles seguir orientando acerca de esto. Estamos pues atentos a recibir en este momento todas las que sean sus inquietudes. Claro que sí, Fernando. Muchísimas gracias por tu intervención. A continuación, daremos paso a las preguntas que nos han hecho llegar a lo largo de la presentación nuestros asistentes. Te las voy a ir compartiendo por aquí. Nos preguntan, nos dicen que si puedes repetir el nombre de la aplicación que mencionabas aquí al final. Bueno, la aplicación la pueden buscar como Work Monitor, ¿sí? Y con esa aplicación van a poder ver estas partes. Igual en las memorias lo van a poder ver. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo puedo conseguir SIM multicarrier? Esto es un tema muy interesante porque hasta ahora
es un servicio nuevo en Latinoamérica. Esto nos lo pregunta Adalberto Colín. Muchas gracias. Es un tema interesante para todos ustedes y es que es un servicio que hasta ahora se está empezando a ver en Latinoamérica por la demanda de los usuarios. Entonces, lo importante en este punto es que poco a poco les iremos anunciando. Nosotros usualmente anunciamos en nuestras noticias, en nuestros webinars, en nuestras páginas web, los servicios que aparecen de este estilo. Por ejemplo, en Colombia ya apareció un servicio a través de un operador celular que se llama Avantel. Y lo que hace este operador celular es que cuando oferta una SIM card, esa SIM card usa la red de cualquiera de los otros operadores para conectarse. ¿Sí? ¿Qué es importante? Que sus dispositivos GPRS tengan la capacidad de hacer, por ejemplo, un roaming, que es el cambio de un operador a otro operador automáticamente. Entonces eso es importante. Aquí ya cuando empezamos a comprar dispositivos de transmisión debemos preguntarle a nuestros proveedores, bueno, el dispositivo es capaz de hacer un roaming automático para que si uso una SIM card multicarrier pueda cambiar. Pero es un servicio que está nuevo en Latinoamérica, está empezando a aparecer y muy pronto verán noticias sobre esto porque Fernando, Fernando, ¿nos escuchas? Fernando, Fernando, ¿estás conectado? sí, los escucho. No te escuchamos la última parte, qué pena. Bien, entonces hablábamos de la parte de multicarrier, ¿sí? Sí. Que hay dos factores importantes. Uno, no hay todavía en Latinoamérica, no está masificado en Latinoamérica los servicios multicarrier. Van a empezar a aparecer a finales de este año, los van a empezar a poder conocer y ver. Y solo hay en algunos países como Colombia, que hay uno que se llama Avantel, que ya presta este servicio, ¿sí? Eso es un punto. El segundo punto es que deben empezar a consultar con sus proveedores si sus dispositivos soportan el roaming automático, es decir, que sus dispositivos son capaces de pasar de un operador a otro automáticamente, porque muchos dispositivos GPRS pues no logran hacerlo. ¿Sí? Eso respecto a la primera pregunta. ¿Sí? Ahora, dice aquí una pregunta que dice que si tuviéramos que comprar un software para un centro de monitoreo, ¿comprarías uno que soporte red 4G? Bueno, esto es un tema, son temas realmente separados, pero que ustedes lo van a ver en la oferta comercial que ofrecen todos los fabricantes actualmente. Hay dispositivos en el medio que soportan 4G. Hay algunos pocos dispositivos que soportan 4G, pero realmente no es útil en el momento comprar dispositivos 4G porque el costo que usted va a tener que pagar, por ejemplo, por una SIM card en 4G para la transmisión de sistemas, por ejemplo, de alarma a una central de monitoreo, no es muy lógico. No es muy lógico pagar el precio de un plan, por ejemplo, de $30 para transmitir una alarma. Casi que vale el costo del monitoreo. Es por eso que no se habla de una migración a 4G. Es por eso que solo se habla de mantener 2G, migrar a 3G, que también es económico, y por último hacer un cambio a IP. Porque cuando la red 4G y 5G esté totalmente en uso, pues sabemos que la última milla será inalámbrica y nuestros usuarios deberían estar como conectados a la parte IP. Entonces no se recomienda realmente hacer una migración o usar dispositivos de 4G. ¿Sí? Ahora, hay una pregunta muy interesante que tiene que ver respecto a las apps y es que si un desarrollador de aplicaciones debe preocuparse por el tipo de red que existe o si su app funciona en cualquier red. Esa es muy interesante porque son las apps las que definen lo que los operadores celulares van a hacer respecto a dispositivos y van a hacer respecto a la oferta de paquetes que dan. Es decir, ¿qué les sirve a los operadores celulares? ¿Qué sirve a los desarrolladores de la red celular? Les sirve en este momento aplicaciones que demanden el uso de velocidad. Esas van a ser las aplicaciones más populares. Es por tanto que las aplicaciones de las redes sociales o las aplicaciones de mantener archivos en la nube o aplicaciones como YouTube, pues lógicamente son las más demandadas, incluso promocionadas por los propios proveedores celulares porque es las que demandan más velocidad y es las que necesitan usar. Sí, cuando se piensa en desarrollar una app, es una app que no tiene una gran demanda de datos, pues no va a ser muy popularizada
y además pues tiene o debería siempre soportar las últimas generaciones, porque las apps principalmente son para usuarios y los usuarios están conectados en 3G y 4G. No tiene mucho sentido ahora desarrollar apps para lo que tiene que ver, por ejemplo, con 2G. ¿Sí? Vamos a revisar otra pregunta por aquí. Dice que para el WiMAX se necesitarían codificadores y sistemas SIM para conectar. Sí, es exactamente el mismo concepto. Es decir, piensen que en el Internet de las cosas, la forma como vamos a conectar las cosas puede ser, por ejemplo, Wi-Fi, es una opción, pero está sujeto a que exista una red Wi-Fi. En cuanto a que queremos tener cosas que estén conectadas en cualquier momento, en cualquier lugar, pues nos va a tocar usar la red celular. Y la red celular provee para eso SIM cards, que es la forma de identificar. Entonces hay dos opciones. Los dispositivos inicialmente sí van a usar SIM card todos, no solo los dispositivos o las terminales de codificadores de WiMAX, sino cualquier otro tipo de dispositivo. Y es por eso que aparece la popularización o va a aparecer la popularización de los servicios multicarriers que ofrecen SIM cards para cualquier cosa. ¿Sí? Pero, sin embargo, otro tema es que la industria está discutiendo nuevamente si usar o no la SIM card. Y esa discusión pues tiene que ver con que se podía aprovisionar la SIM card remotamente o virtualmente, pero es una discusión eh, que no está hasta el momento solucionada. Listo, tenemos otra pregunta que dice, no hay forma de tener señal en puntos muertos. ¿Hay alguna máquina que ayude o siempre voy a depender de mi operador? Hay la posibilidad de que ustedes usen repetidores de señal. Sin embargo, los repetidores de señal que son comerciales son dispositivos altamente costosos. Los repetidores de señal básicamente les permiten tomar un muy bajo nivel de señal celular y conectarlo o aumentarlo a través de estos repetidores y dar una cobertura en un área de 300, 400, 500 metros, pero son dispositivos bastante costosos. Usualmente son dispositivos disponibles que los pueden encontrar en tiendas en línea desde 200, 300, 400 dólares, lo que no es tan factible para el uso de las aplicaciones. Sin embargo, este es uno de los afanes que tienen los operadores celulares por expandir todo este tema de la red 4G, porque tiene un mejor uso de las frecuencias, pueden tener un mejor uso de la potencia y pueden llegar a áreas de cobertura donde no las hay actualmente. Y finalmente esto también depende de la demanda. ¿Sí? Como veían en los mapas que veíamos, siempre está concentrada las redes celulares en las vías, en las principales carreteras, concentradas en las grandes urbes y en las poblaciones porque es donde hay una demanda. Todo lo que está por fuera no paga, y es la realidad, no paga lo suficiente para que el operador extienda sus servicios a esas áreas. ¿Sí? Pero en un futuro lo van a tener que hacer. ¿Sí? Hasta ahí las preguntas. Si tienen preguntas adicionales o consultas, me pueden escribir al correo comercial @solutelta.com o ebsla.com, cualquiera de los dos funciona y les voy a contestar sobre esas preguntas. Les agradecemos mucho su asistencia y por compartir este rato con nosotros. No, a ti, Fernando, se quedan muchas preguntas aquí, pues que las personas nos hacen muy buenas preguntas que seguramente les podrás responder a través de tu correo electrónico. Si lo puedes repetir, por favor, para que ellos se comuniquen contigo, igual tú lo vas a hacer, pero por si alguien quiere escribirte Pueden directamente. escribirnos más fácilmente, me pueden escribir a comercial ebsla.com. Es el correo más simple, comercial@ebsla.com, y allí podemos resolver todas sus dudas. Claro que sí, Fernando. Muchísimas gracias por ser nuestro panelista el día de hoy y por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Ha sido de gran ayuda. Y bueno, voy a aprovechar entonces, antes de finalizar el webinar, para invitar a todas las personas que se encuentran en la República Dominicana que se conectan hoy con nosotros y es para contarles que el próximo jueves 20 de octubre realizaremos en Santo Domingo el Encuentro Tecnológico ALAS. Los encuentros tecnológicos son congresos de un día donde podrán actualizarse en las últimas tecnologías de seguridad, establecer nuevos contactos y conocer más profundamente las normatividades y regulaciones en seguridad en Latinoamérica. Para participar en este evento o para obtener más información, pueden ingresar a un enlace que les voy a compartir a través del chat y
Allí podrán encontrar toda la información sobre nuestros eventos ALAS. Si desean comunicarse con alguien más, pueden escribir a encuentros@alas-la.org. Allí les van a brindar toda la información requerida. Toda la información de ALAS se encuentra en nuestro sitio web alas-la.org y en nuestras redes sociales. Los invitamos también a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en YouTube. Van a encontrar en nuestro canal de YouTube, que es A la Seguridad, van a encontrar todos los webinars que hemos realizado durante este año y el año anterior. Toda la información de todo lo que hacemos en la asociación. Entonces las personas de República Dominicana también están cordialmente invitadas el próximo jueves 20 de octubre a nuestro encuentro tecnológico. No es más, agradecerles mucho a todos nuestros asistentes por habernos acompañado, por brindarnos un espacio de su tiempo, y nuevamente a Fernando Cuartas de EBS por estar con nosotros en esta tarde ya de jueves. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos, que estén muy bien.